Nuevamente, muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del principio regulador de la iglesia. La semana pasada comenzamos a ver los elementos que forman parte del culto de adoración en la iglesia, en el Día del Señor. Y con nuestro hermano Karim vimos el primer elemento, el elemento central del culto de adoración, que es la predicación de la palabra de Dios. Y como bien nos decía nuestro hermano Karim la semana pasada, hermanos, cuando hablamos de las partes o los elementos de la adoración, estos elementos pueden aparecer de dos maneras en la Escritura. Pueden aparecer como mandamientos explícitos y o como mandamientos implícitos que tenemos en los pasajes del Nuevo Testamento que nos muestran lo que la iglesia temprana hacía cuando se reunía para adorar al Señor. Estos ejemplos o precedentes de la iglesia que tienen aprobación apostólica, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y hoy vamos a ver, hermanos, el segundo elemento que encontramos en ese pasaje central de Hechos 2:42. Hoy vamos a ver el segundo elemento, que es el ofrendar formal de la iglesia. Y hermanos, este tema es importante, al menos nos va a llevar un par de estudios que quiero compartir con ustedes. Hoy de manera particular vamos a ver cómo el dar las ofrendas es parte del culto de adoración. Hermanos, cuando iniciamos estos estudios del principio regulador, yo les decía que estos estudios, además de darnos entendimiento del por qué nosotros como iglesia tenemos estos elementos en nuestro culto de adoración y tener entendimiento del por qué hacemos lo que hacemos, yo les decía que además, hermanos, estos estudios iban a ser de gran ayuda para reformar algunas cosas de las que tenemos necesidad reformar con un entendimiento previo del por qué lo vamos a hacer. Y en la manera en que ofrendamos actualmente, hermanos, vamos a hacer un cambio a la luz de lo que estaremos viendo en estos estudios y por supuesto y principalmente a la luz de las Escrituras. Así que hoy quiero mostrarles, hermanos, cómo de acuerdo a la Escritura, el dar las ofrendas es parte del culto de adoración y por lo tanto debe tener un tiempo particular dentro de nuestro culto de adoración en el día del Señor. Así que, hermanos, que sea su palabra, la palabra del Señor, la que nos persuada de esto. Vamos a dividir este estudio en dos partes. Primero, hermanos, vamos a ver el texto clave, Hechos 2:42. Y la segunda parte vamos a ver los argumentos de apoyo. Y quiero señalar, hermanos, que gran parte de este estudio está basado en la enseñanza del doctor Sam Waldron, que tomo de este libro de su autoría, que se titula ¿Cómo pues deberíamos adorar? El principio regulador y las partes necesarias de la adoración corporativa en la iglesia. Muy bien, hermanos, vayamos por favor al texto clave, Hechos capítulo 2, versículo 42. Leamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, en la exposición de cualquier pasaje de la Escritura, siempre es indispensable entender su contexto. ¿Para qué? Para poder tener una correcta interpretación de dicho pasaje. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, hermanos, es ¿cuál es el contexto de Hechos 2:42?
Hermanos, el contexto de este versículo 42 es la descripción de la vida de la iglesia temprana justo después de Pentecostés. De acuerdo al versículo 41, vemos aquí que algunos recibieron la palabra, el evangelio, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, aquí vemos en este pasaje lo que ocurrió ahí después de Pentecostés. En Pentecostés, hermanos, nace formalmente como institución la iglesia. Ahora, yo sé que a lo mejor esto luego puede causar algún conflicto, ¿no? Porque sabemos que la iglesia siempre ha existido y que está constituida de hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados y que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Y así es. Pero de una manera formal, hermanos, ahora en el nuevo pacto, concluida la obra de redención del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, ahora tenemos, hermanos, el nacimiento formal como institución de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa enseguida, hermanos? La iglesia comienza a reunirse formalmente para adorar al Señor. Entonces llegamos al versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y por último, hermanos, en los versículos del 43 al 47, ahí se describe la vida de la iglesia, la vida, digamos, más allá del aspecto eclesial. Y dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que esta sería, hermanos, una descripción de la iglesia temprana contenida en estos versículos que acabamos de leer. En el versículo 41 tenemos las acciones originarias de la iglesia. En el versículo 42 tenemos la adoración continua y formal de la iglesia. Y del versículo 43 al versículo 47 tenemos la vida y la dinámica de la iglesia más allá de su vida eclesial. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, ahora centrémonos, hermanos, en el texto clave, Hechos 2:42. Hermanos, este texto es una descripción y narración de la adoración continua de la iglesia temprana. Y los pasajes descriptivos y narrativos de la Biblia tienen como objetivo enseñarnos por medio de ejemplos. Este pasaje nos enseña, hermanos, que la iglesia temprana se reunía formalmente para adorar a Dios y llevaban a cabo 4 cosas. Ahora, hermanos, algo importante también es que el hecho de que esta adoración estuviera bajo el liderazgo directo de los apóstoles de Cristo exige que debemos tomar este versículo 42 como un ejemplo positivo de lo que nosotros debemos hacer en el día de adoración, en nuestro culto de adoración. Así que esto nos lleva a pensar, hermanos, en lo que estaba ocurriendo en ese entonces en la iglesia temprana.
Y podemos concluir, lo que estaban haciendo era algo apropiado. Se estaban reuniendo formalmente. Todo esto estaba bajo el liderazgo directo de los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, era algo bueno, era algo adecuado. Y por lo tanto, hermanos, es algo bueno y adecuado y necesario para nosotros, para nuestra adoración. Además de esto, hermanos, debemos tomar el versículo 42 como un ejemplo positivo para nuestra adoración formal, porque cada uno de los 4 elementos que vemos aquí en este pasaje, que componen el culto de adoración, cada uno de estos elementos, hermanos, es confirmado por otros pasajes del Nuevo Testamento. Y un punto también muy importante que podemos notar en este versículo 42 es que cada una de las 4 cosas mencionadas a las que se dedicaban la iglesia continuamente se introducen y se especifican con el artículo definido el o la. Miren el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hermanos, es diferente decir, y perseveraban escuchando la doctrina de los apóstoles, en comunión, partiendo el pan y orando. Es diferente esto a decir, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, el hecho de que cada cosa mencionada tenga el prefijo o el artículo nos indica que cada cosa se refiere a un acto específico de adoración. Esto nos muestra entonces que estas 4 cosas en las que la iglesia perseveraba continuamente son elementos de adoración formal y corporativa de la iglesia. Hechos 2:42, hermanos, nos muestra que la adoración formal de la iglesia temprana estaba compuesta por al menos esos 4 elementos principales. La enseñanza de los apóstoles, que como vimos la semana pasada, se refiere a la predicación de la palabra de Dios. La comunión, que se refiere, como vamos a ver enseguida, a las ofrendas de la iglesia. El partimiento del pan, que hace referencia a la ordenanza de la cena del Señor. Y las oraciones, que se refiere al tiempo de oración corporativa de la iglesia. Entonces, hermanos, lo que Lucas en Hechos 2:42 llama la comunión, también es una parte de la adoración, ¿cierto o no? Entonces, teniendo claro esto, teniendo entendido que la comunión que menciona Lucas aquí es un elemento que debe estar dentro del culto de la adoración, entonces ahora hay que preguntarnos, bueno, ¿a qué se refiere específicamente la comunión? Es un elemento, debe estar en el culto de adoración. Ahora, ¿a qué se refiere específicamente la comunión? Hermanos, para muchos esta frase, la comunión, inmediatamente puede llevarlos a pensar en el tiempo que pasamos platicando y conviviendo como iglesia, incluso compartiendo los alimentos. Pero hermanos, esta palabra comunión es una referencia al dar de la iglesia. Se refiere al ofrendar formal de la iglesia. Esta palabra utilizada aquí, hermanos, que se traduce como comunión,
Es una de las palabras más comunes del Nuevo Testamento para referirse a dar o contribuir. Es la palabra griega quinonía. Seguramente la mayoría ubicamos esta palabra como koinonía, ¿no? Pero realmente se pronuncia quinonía. Esta palabra, hermanos, que se tradujo aquí como comunión, significa compartir o tener algo en común. Por lo tanto, a menudo significa contribuir. Y por lo tanto, hermanos, si establecemos ese significado, que por cierto ha sido la tradición reformada bautista particular, la comunión se refiere a compartir, pero también se refiere al acto específico de dar. Y eso es el primer argumento que los bautistas particulares han tomado para ir al lenguaje original. La comunión que aparece ahí en Hechos 2:42, hermanos, es el ofrendar. Pero permítanme darles algunos pasajes en donde encontramos esa palabra griega, al menos en su raíz, esa palabra griega quinonía, y vamos a ver cómo se traduce como contribuir, incluso se traduce como ofrenda. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 26. Dice aquí el apóstol Pablo: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una quinonía, que se tradujo como ofrenda, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, más adelante, hermanos, en 2 Corintios capítulo 9, también encontramos esa palabra quinonía, pero aquí se traduce como contribución. 2 Corintios 9:13 dice: pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra quinonía, contribución, para ellos y para todos. Otro pasaje, hermanos, Filipenses, ahí adelante, en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Dice nuevamente el apóstol Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia equinónicen, es una palabra que se deriva de la palabra raíz quinonía, participó, así se tradujo, participó conmigo en razón de ¿qué? De dar y recibir, sino vosotros solos. Y hay otros pasajes, hermanos, que yo se los leo por cuestión de tiempo. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la quinonía, ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Romanos 12:13, compartiendo, esa palabra se deriva de quinonía, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y regresemos a Hechos 2, hermanos, por favor, porque ahí tenemos otros dos versículos en donde encontramos también la palabra quinonía. Hechos 2:44. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en quinonía, en común, todas las cosas. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en quinonía, en común.
Así que, hermanos, la palabra griega quinonía en estos pasajes que vimos, así como en Hechos 2:42, se refiere a dar, se refiere a contribuir. Pero también, hermanos, el compartir o dar en los primeros cristianos se describe en las Escrituras como poner dones a los pies de los apóstoles en un entorno formal y público. Por ejemplo, en Hechos 4:35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, los escritores antiguos consideraron esto como una reunión formal donde se entregaban estas cosas, donde se contribuía, donde se daba. No era que los apóstoles pasaban y de repente recibían las cosas, las guardaban en su bolsillo y se iban. No, hermanos, sino que dice que todos ponían sus cosas a los pies de los apóstoles. Esto nos habla que lo hacían dentro de una ceremonia formal donde se ponían ante ellos las ofrendas. Era una contribución formal dentro de la iglesia. Hermanos, dado que Hechos 2:42, el texto clave, es una descripción de la adoración de la iglesia temprana, tenemos aquí en este pasaje, hermanos, una prueba explícita de que ofrendar es una parte establecida de la adoración corporativa. Pero vamos a ver, en segundo lugar, algunos otros argumentos de apoyo. Primer argumento. Hermanos, las contribuciones de la adoración en el Antiguo Testamento eran sombras del dar ofrendas en el Nuevo Testamento, de que el ofrendar era una parte de la adoración formal a Dios. La primera vez que encontramos esto en la Escritura es en Génesis 4. ¿Recuerdan la ofrenda de Abel? Dice en Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado el Señor la ofrenda de Abel? Porque Abel ofrendó, hermanos, lo que el Señor había establecido. De hecho, este versículo, hermanos, es un apoyo al principio regulador de la adoración. Caín ofreció lo que a él se le ocurrió, no lo que el Señor había establecido. Pero Abel ofreció lo que el Señor había ordenado y lo ofreció en un acto de adoración, y por eso la ofrenda fue agradable a Dios. Después en Génesis 14 encontramos a Abraham, que dio, recuerdan, los diezmos de todo a Melquisedec, el sacerdote. Y claramente, hermanos, ahí vemos que esa ofrenda de Abraham es una ofrenda a causa del agradecimiento de su corazón por haberle dado victoria en esa batalla y haberle libertado a su sobrino Lot de esos reyes extranjeros. Entonces vemos aquí, hermanos, nuevamente una ofrenda como un acto de adoración. Y vemos lo mismo, por ejemplo, en Números 18, donde el diezmo se presenta como una ofrenda al Señor motivada por la adoración. Lo mismo en Deuteronomio 12, ahí el diezmo se presenta de nuevo en el contexto de la adoración en el templo. Nehemías 12, del 42 al 47, el pueblo se presenta como resultado de ese gozo en la adoración pública a Dios, dirigida a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos sombras que nos muestran que el dar ofrendas es parte de la adoración formal a Dios. Segundo argumento. Otro argumento de apoyo, hermanos, para entender que la recolección de ofrendas es parte de la liturgia en el Día del Señor, es que en el Nuevo Testamento las ofrendas siempre se relacionan
con el primer día de la semana, con el día de adoración corporativa. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, del 1 al 2, si gustan acompañarme, aunque este pasaje, si el Señor permite, lo vamos a ver más a detalle la siguiente semana. Pero aquí nos habla, hermanos, de la adoración de las iglesias de Corinto y Galacia en el primer día de la semana. Dice 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana se refiere al día del Señor. Entonces, hermanos, vemos aquí que la conexión directa que hay entre el día del Señor y la ofrenda es una clara muestra, hermanos, de que la recolección debe llevarse a cabo en el día del Señor, en el día de adoración corporativa. Otro argumento de apoyo es que ofrendar se describe en la Escritura, hermanos, como un sacrificio espiritual. Y es por lo tanto uno de los sacrificios espirituales de los que debe estar compuesta la adoración corporativa en la iglesia. Hermanos, muy opuesto a lo que algunas personas pueden pensar de que la recolecta de ofrendas durante el culto es contraria a la naturaleza santa y espiritual de la adoración corporativa, la Biblia dice, hermanos, que nuestras ofrendas al Señor son un sacrificio espiritual de olor fragante, acepto y agradable a Dios. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Filipenses 4, del 15 al 18. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es, hermanos, lo que para el Señor son nuestras ofrendas, sacrificios espirituales, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Él. Y dice en Hebreos 13:16, que ya leí hace un ratito, y de hacer el bien y de la quinonía, ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada Dios. Entonces, hermanos, si la ofrenda es una muestra de adoración de la iglesia, y lo ha sido siempre desde el antiguo pacto, si la ofrenda es una muestra de adoración de la iglesia y es un sacrificio espiritual de la iglesia, olor fragante, acepto y agradable a Dios, los creyentes tenemos la autorización y el deber de hacerlo dentro del culto de adoración y de manera corporativa. En conclusión práctica, hermanos, ofrendar es una parte establecida de la adoración corporativa de la iglesia, por lo que vemos en las Escrituras, y al reconocerlo,
también nos hacemos parte de la tradición bautista reformada. Y esta conclusión, hermanos, tiene una serie de implicaciones prácticas para nuestra iglesia. En primer lugar, hermanos, si ofrendar, como hemos visto, es un elemento establecido dentro de la adoración corporativa, entonces debemos darle un lugar adecuado dentro de nuestros cultos de adoración, dentro de nuestra liturgia. Segunda implicación práctica. Si ofrendar es un elemento establecido dentro de la adoración corporativa, entonces, hermanos, no es suficiente tener las cajitas de las ofrendas en las esquinas, donde ofrendamos o antes o después del culto de adoración. La manera de dar individualmente no es consistente, hermanos, con lo que hemos visto. No es consistente con el ofrendar corporativamente como lo hacía la iglesia temprana. Así no tratamos la oración, ¿verdad? Así no tratamos la predicación de la palabra. Así no tratamos el canto congregacional. Todo lo hacemos de manera corporativa. Otra implicación práctica, hermanos. Si ofrendar es un elemento establecido dentro de la adoración corporativa, entonces no deberíamos dejarnos llevar por argumentos pragmáticos en contra de incluir las ofrendas dentro de nuestros cultos de adoración. Por ejemplo, algunos podrían argumentar, pero ¿qué va a pensar la gente que llega por primera vez a la iglesia? ¿Qué va a pensar esa gente que quizá viene de otras iglesias donde había una corrupción en el tema del dinero? Bueno, hermanos, lo que debe importarnos primeramente es lo que el Señor dice en su palabra. Si alguien tiene algún conflicto con respecto a este tema, bueno, pues se le puede explicar que lo hacemos así porque Dios así lo ha mandado. Y podemos mencionarle estas cosas que estamos viendo. Alguien también puede pensar, bueno, es que la gente me va a ver cuando yo dé y quizá no va a ser algo cómodo. Bueno, la respuesta en ese caso es que si estamos convencidos de que ofrendar es parte de la adoración corporativa, entonces eso no nos debe de importar, porque Dios así lo ha establecido. Y si Él lo ha establecido, es algo que nos va a edificar, hermanos. Es algo que nos va a bendecir. Además, lo de menos es poner la ofrenda apartada en un sobre y listo. Otro argumento, otra implicación práctica, si ofrendar es un elemento establecido dentro de la adoración corporativa, entonces debemos concluir algo, hermanos. Hay sabiduría práctica en esto. Hay sabiduría divina en esto, hermanos, porque Dios así lo estableció. Es la sabiduría de Dios, no es nuestra sabiduría. Algunas personas bien intencionadas podrían decir, es que la gente puede malinterpretar si permitimos que el ofrendar ocupe un lugar dentro de nuestra adoración. Pero digámoslo de otra manera. Si Dios ha establecido el ofrendar como parte de la adoración, entonces, ¿qué debemos hacer? No hacer lo que Dios nos manda por el qué dirán los demás, por el qué dirán las personas. No, hermanos. Nos estamos perdiendo de la gran bendición de ofrendar corporativamente y de una manera mucho más formal, solemne y sobre todo bíblica, que trae mayor gloria al Señor porque Él así lo ha establecido. No debemos ser pragmáticos, debemos ser bíblicos. Y el Señor ha puesto sabiduría, hermanos, en esta manera de ofrendar. Vamos a dejar de ofrendar de manera individual. No nos robemos el gozo,
hermanos, de ofrecer públicamente y congregacionalmente nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración a Él. Hagamos, hermanos, lo que Él demanda, lo que el Señor demanda. Y hermanos, podemos estar seguros de que si hacemos lo que el Señor nos manda, esto va a traer mayor gloria a Él y va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros como iglesia. Ofrendaremos con mayor alegría al hacerlo de manera corporativa y el Señor, hermanos, que ama al dador alegre, seguramente nos bendecirá. Vamos a continuar, hermanos, la siguiente semana con este tema, con miras a reformar estas circunstancias de este elemento de la adoración, pero es necesario primeramente tener la instrucción para poder hacer esos cambios. Que el Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor.